Shalom, ¿cómo están? Bendiciones para cada uno de vosotros. Les saluda Yashefe. Aquí en esta tarde de Bamidbar iniciamos lo que es nuestro programa de cada lunes en el desierto, ¿verdad? En el recorrido del desierto que nos deja tanta enseñanza a nuestra vida. A través de su Dabar Kodesh nos refrescamos como si nos encontrásemos en el desierto en medio, o más bien nos encontráramos un oasis. Eso es la bendición, la Dabar Kodesh de Yahweh, que siempre trae a nuestra vida una enseñanza, algo importante que recordar. Entonces, pues, a cada uno de vosotros que nos están sintonizando en esta tarde de Bamidbar, pues les agradecemos que nos estén acompañando y pues esperamos que sea de bendición para cada uno de vosotros en sus vidas. La semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que es el censo. Iniciamos el libro de Números en este caminar, el libro de Bamidbar. Entonces, pues la verdad que nos encontramos precisamente con un censo que el Eterno mandó que se hiciese de cada tribu, hombres aptos para la milicia, ¿verdad? Y estábamos viendo que después de llevar lo que es el conteo de cada uno de ellos, salieron 603,550, que fue el total de personas aptas para lo que es la milicia. Por supuesto, aquí no están incluidos, claro, mujeres ni niños, pero nos podemos imaginar cuán grande era pues todo el pueblo de Israel, si solamente sus hombres de 20 años en adelante podrían estar incluidos en este censo, pues la verdad que el pueblo de Israel era bastante grande. Entonces, ahora podemos ver por qué Faraón se espantó, ¿verdad? Al momento de que veía que el pueblo crecía y crecía. Entonces, de allí la raíz del miedo del propio Faraón y por eso su forma de protegerse, quitando la vida a los hijos varones. Entonces, continuando con lo que es esta enseñanza de nuestro caminar en este desierto de Bamidbar, pues veíamos precisamente que viendo toda la fuerza que había física, en condición, en todos los aspectos en Israel, también se necesitaba, por supuesto, la fuerza de lo que eran los levitas. Los levitas, que era la tribu que había sido escogida precisamente para poder servir en el tabernáculo. Y de esta manera sabemos nosotros que el Eterno puso su tabernáculo para tener una relación más cercana con su pueblo. De esta manera, este pueblo, estos levitas, eran, pues ahora sí que la fuerza, la victoria que daba el Eterno a esa fuerza física, que sabemos nosotros que no, las batallas realmente no se ganan de una manera física, intelectual inclusive. Se ganan las batallas en el nombre de Yahweh, inmersos en la esencia del Eterno. Entonces, por eso era importante la parte de los levitas. Sin embargo, aquí nosotros podemos darnos cuenta
aquí en Números, vamos a continuar con lo que es la lectura y nos vamos a dar cuenta cómo el Eterno, en este caso, no pidió que se contase a los levitas en este momento. Entonces vamos a continuar leyendo, vamos a recordar el por qué y también cuál fue pues ahora sí que su trabajo de los levitas en ese momento. Vamos a posicionarnos, si tienen su Dabar Kodesh, los invito a que se puedan posicionar en el libro de Números. Es el capítulo 1 y permítanme tantito, es el versículo 48. Así es, muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Dice, llevando Yahweh a Moshe, le dijo. Yahweh le habló a Moshe y le dijo, no pases revista a la tribu de Leví, ni hagas un padrón entre los demás israelitas. Alista tú mismo a los levitas para el servicio de la morada del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que se relaciona con ella. Ellos han de llevar la morada con todos sus utensilios. Estarán al servicio de ella y acamparán en torno a ella. Cuando haya de trasladarse la morada, la desmontarán los levitas, y cuando la morada se detenga, los levitas la montarán. El laico que se acerque será muerto. Los israelitas acamparán cada uno en su campamento y bajo su bandera, por cuerpo de ejército, pero los levitas acamparán alrededor de la morada del testimonio. Y así no se desatará la cólera contra la comunidad de los israelitas. Los levitas se encargarán del ministerio de la morada del testimonio. Los israelitas lo hicieron tal como se lo había mandado Yahweh a Moshe. Así lo hicieron. Bueno, entonces aquí nosotros estamos viendo, pues, que después de este conteo dice Adonai a Moshe y le dice a los levitas, no los cuentes, sino al contrario, enséñales, muéstrales a través de lo que es Aarón, que era el sumo sacerdote, ¿verdad? Cómo se debían de ellos de conducir, servir en el templo, en la morada de Yahweh, para hacer ese servicio en orden. Entonces, de esta manera que, pudiera haber realmente un servicio de lo mejor, de calidad, precisamente porque se estaba haciendo un servicio al Eterno. Y al Eterno, pues Él tiene que ofrecer lo mejor. En este caso, por eso tenían que estar atentos los levitas para poder atender las órdenes en cuanto se tuvieran que mover del lugar. Porque nosotros vemos y sabemos que el Eterno iba dirigiendo este tabernáculo a través de un fuego en la noche y a través de una nube en el día. Entonces, de esta manera, en el momento en que la nube se detenía
o el fuego se detenía, ellos entonces se mantenían en ese lugar y tenían que armar lo que es todo el tabernáculo con todos sus altares, tenían que armarlo. Si iban, por decir, ellos en camino, por supuesto tenían, y la nube se detenía, o el fuego, si fuera el caso, entonces, pues en ese momento se detenían todos y se iniciaba con lo que era montar el tabernáculo para poder acomodar cada pieza, ensamblar cada pieza en el orden que debía de ser, de una manera exacta. Cada altar ponerlo en su lugar, cada utensilio acomodarlo de tal manera que fuera correctamente puesto, ¿verdad? Todos los detalles tenían que estar bien. Entonces, de esta manera, por eso se necesitaba una guía, una dirección para poder hacer las cosas correctamente. Entonces, ese básicamente era el servicio. Por supuesto, sabemos que existían lo que es las ofrendas, los sacrificios de comunión, de sacrificios, los holocaustos, ¿verdad? Para poder mantener lo que era la relación íntima de los israelitas o también en una forma de comunidad. Se hacían sacrificios ya sea de una persona en particular que había fallado o ya sea de la misma comunidad se hacían sacrificios. Pero todo esto tenía que ser en orden, en una forma guiada, en obediencia a Yahweh. Yahweh decía cómo se tenían que hacer las cosas, de qué manera se tenían que hacer las cosas. Y de esta manera ellos obedecían la forma en que el Eterno quería que se hicieran. No podía ser de otra manera, porque si no el Eterno no lo aceptaba. Entonces realmente había algo que cumplir muy importante, porque no se trataba de agradar al hombre, sino se trataba de agradar al gran yo soy, el creador del cielo y de la tierra. Entonces, de esta manera, cuando nosotros obedecemos las indicaciones en Keilah, entonces nos estamos sujetando precisamente al orden de Yahweh y por eso es muy importante poder seguir las indicaciones al pie de la letra. No por gusto, sino porque si nosotros no tenemos cuidado en los pequeños detalles, entonces allí se puede perder mucho. No sé si hayan escuchado ese cuento que la verdad a mí se me hace de mucha enseñanza. Y pues la Labar Kodesh nos dice que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y ese cuentito que la verdad salía en la primaria, en uno de los textos que a lo mejor algunos lo leyeron, se me grabó mucho a mí. Entonces, tiene una verdad muy, muy grande ese texto. Se lo voy a compartir. Dice que iba un jinete con un mensaje. Ese jinete, al momento de estar yendo por lo que es aquella carrera en medio de lo que es todo un camino áspero, se encuentra con que de pronto su caballo se detiene y no puede caminar.
El caballo no podía caminar porque en lo que es la parte donde llevan ellos sus protecciones, em, que les ponen, ay, no me acuerdo cómo se le llama, a sus patitas, les ponen, creo que se llama, creo que herradura, no estoy muy segura. Entonces, al momento que le ponen esa protección, por supuesto, para que ellos puedan caminar de una manera más firme, resulta que se lastima lo que es el caballo, su pierna, porque una de los, no sé si clavos que le ponen no estaba bien puesto. Entonces de esta manera se lastimó su pierna, el caballo, que iba a gran velocidad, se lastima su pierna y entonces de esta manera hace que el jinete caiga. Y de vueltas en la caída, por fin cae el jinete. De esta manera checa qué está pasando con su caballo y se da cuenta de que su caballo se ha fracturado la pierna porque a causa de la caída. Es un gran pesar para este jinete, ya que él tiene una noticia bastante importante que entregarle al rey. Al momento que se pierde el caballo y no puede avanzar en esa travesía importante, pues entonces se pierde también el jinete. El jinete se pierde porque aún dando lo que es su mejor esfuerzo, no puede llegar a una velocidad semejante a la de un caballo y no llega a tiempo. No llega a tiempo para darle la noticia al rey, esa noticia tan importante. En el momento, al no llegar esa noticia importante al rey, para tomar una decisión importante, entonces en ese momento se pierde una guerra, porque esa noticia importante iba a dar una decisión para una guerra. El momento de que no se tiene esa noticia relevante, entonces no hay tal decisión y se pierde una guerra. Al perderse esta guerra, se pierde un reino. Y todo empezó por lo que es el clavo o esa partecita de esa herradura de ese caballo. Entonces, nosotros aquí nos damos cuenta realmente qué importante es atender los pequeños detalles, porque esos pequeños detalles nos van a llevar a ganar o a perderlo todo. Aunque parezca insignificante, un detalle que no se atiende es bastante importante y va a dar por resultado una victoria o una derrota. Entonces, en este caso, qué importante que los israelitas los levitas, iban a tomar la dirección y la guía, como nos está hablando el relato. Nos dice que iban a tomar lo que era la instrucción para cada detalle, en qué manera se iban a comunicar, en qué tiempo se iban a levantar, la morada, el tabernáculo, en qué momentos se iban a detener, porque viendo nosotros cuán grande es el pueblo de Israel. Entonces ellos se guiaban por los levitas, ¿verdad? Por Moshe y Aarón, por supuesto.
ellos tenían a lo que son los levitas, que eran los servidores. Pero aquí nosotros vemos que todo se movía de acuerdo al Eterno. Los levitas atendían a la orden en el momento que se tenían que detener, que avanzar, ya sea, se tiene que avanzar, hay que desmontar. Se llega a un punto señalado según la nube o el fuego, y entonces en ese momento se tiene que montar nuevamente. Porque sabemos que tenían totalmente la dirección y la guía de Yahweh a través de esa travesía por el desierto. No estaban solos. Yahweh estaba con ellos. Entonces, en el momento en que Adonai da su dirección, ¿verdad? A través de lo que es Moshe, para que se pueda actuar en ese orden, entonces iba a funcionar. Iba a funcionar, todos los servicios se iban a dar de acuerdo a la orden de Adonai, de acuerdo en obediencia a Adonai, e iban a ser aceptados los servicios y las ofrendas, los holocaustos y demás, siempre y cuando los levitas obedecieran al pie de la letra la instrucción. Entonces, en el momento en que nosotros obedecemos en Keila a la instrucción, en ese momento nosotros estamos en orden. Por eso es muy importante que pongamos cuidado a los detalles. Los detalles, que no pasemos ningún detalle así como que, esto es pequeño, esto no importa, no hay necesidad de ponerle cuidado. Recordemos siempre que los detalles pequeños son los más importantes. Los detalles que no se ven son los más importantes, porque de alguna manera son los detalles que están sosteniendo lo que sí se ve. Lo que sí se ve es resultado de una base que está abajo. Muchas veces no se ve. La gran mayoría de las veces no se ve, pero está allí, sosteniendo a lo que sí se ve. Entonces, por eso el Eterno en esta tarde de Bamidbar, nos está recordando a través del relato cómo nosotros, lo más importante que nosotros tenemos que guardar y tener en mente precisamente para poderle agradar, para poder tener una relación en orden. Ahora, aquí también hay algo muy importante en este relato. Cuando nos dice en una partecita, un versículo que nos dice, déjenme checarlo, dice, bueno, lo acabamos de leer ahorita, pero dice que el laico que se acerque, ese morirá. Había una tribu que había sido designada para un servicio en particular. Solamente esa tribu podía tener acceso en el orden que ya se había establecido. Cuando nosotros vemos esta expresión, nos puede sonar un poquito fuerte. El laico que se acerque, ese morirá. Precisamente quise recordar junto con vosotros
lo que es la historia de David, del rey David. Cuando él, después de una victoria, después de una lucha que tuvo contra los filisteos, hay una experiencia que ocurre precisamente cuando estaban en camino a la tierra de Kiriat. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a leerlo. Me gustaría que vosotros también pudieran recordar junto conmigo lo que es el relato para que nosotros podamos tomar la enseñanza de una manera fiel. Vamos entonces a leerlo. Está precisamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y dice así: reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. Y dice así: se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Balá, que es precisamente, Balá es el nombre antiguo que tenía, pero el nombre actual es Kiriat. Dice Kiriat de Judá. Dice, para subir desde allí el arca de León, que lleva el nombre de Yahweh, Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Aquí nos está recordando el arca de la alianza, ¿verdad? Que se sienta, que está en medio de los dos querubines. Muy bien, vamos a continuar. Van en camino porque recordemos que el Eterno guiaba al pueblo a moverse o detenerse. En este caso ellos van en camino. Y ahora dice así. Vamos a continuar con la lectura. Nos dice, lleva el nombre de Yahweh, Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Dice, cargaron el arca de Elohim en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma, Uzá, y Ahiú, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Elohim. Ellos estaban conduciendo la carreta. Nos dice Uzá y Ahiú, hijos de Abinadab. Luego continuamos. Dice, Uzá caminaba al lado del arca de Elohim y Ahiú iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahweh con todas sus fuerzas, cantaban con cítaras, arpas. Dice aquí adufes. Ok. Dice, sistros y cimbalillos. Al llegar a la era de Nacón, dice, extendió Uzá la mano hacia el arca de la alianza de Elohim y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarlo. Fíjense nada más esta situación que de repente los bueyes como que se salen de control y pues en ese movimiento brusco que tienen los animalitos había el riesgo de que el arca se cayera. Y vamos viendo qué ocurrió. Dice, entonces al llegar a la era de Nacón,
extendió Usa la mano hacia el arca de Elohim y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahweh se extendió contra Usa. Allí mismo le hirió Elohim por este atrevimiento. Dice, y murió allí junto al arca de Elohim. David se irritó porque Yahweh había castigado a Usa y se llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy, que se traduce la brecha de Usa. Aquel día, David tuvo miedo de Yahweh y dijo, ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahweh? Y no quiso llevar el arca de Yahweh junto a sí a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obed-Edom de Gat. El arca de Yahweh estuvo en casa de Obed-Edom de Gat 3 meses, y Yahweh bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Bueno, vamos hasta allí por el momento. Entonces aquí nosotros, fíjense qué relato tan fuerte. El día de hoy nos tocó recordar precisamente acerca de el arca de la alianza. Estaba en riesgo porque se podía caer. Y ocurre que Usa, al momento de ver ese peligro, en ese momento extiende su mano para proteger que no se cayera el arca de la alianza. Y entonces ocurre que el Eterno, en ese momento, en ese preciso momento que Él extiende su mano, en ese preciso momento muere. El Eterno lo hiere, le quita la vida porque se había atrevido a tocar el arca de la alianza. Entonces nosotros aquí podemos darnos cuenta de que aunque la intención de Usa era la mejor, de poder que no se cayera el arca, entonces aquí nos muestra el Eterno de que realmente no importan nuestras buenas intenciones cuando nosotros desobedecemos a una instrucción. Nosotros podemos tener la mejor intención. Usa tenía la mejor intención, pero el Eterno, nos estamos refiriendo a lo que es el arca de la alianza, que es la santidad. Kadosh, 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 es que es el trono de Yahweh manifestándose en el arca de la alianza. Si ni siquiera los levitas podían tocarla. Los levitas, cuando cargaban el arca de la alianza, la sujetaban en los hombros a través de los varales. Los varales son como unos, puede ser como un tipo tubos redondos, o pueden ser, no recuerdo en este momento si eran de madera o eran de metal, se los checo, pero era a través de los varales. No se podía tocar el arca de la alianza
en ningún momento. Sabemos que el Arca de la Alianza estaba en el lugar santísimo y el sumo sacerdote solamente una vez entraba al lugar santísimo y de esta manera se acercaba, o sea, al lugar santísimo, pero al Arca de la Alianza, por supuesto que no la tocaba, ni siquiera él. ¿Por qué? Porque nos representa la santidad de Yahweh. Sabemos que el sumo sacerdote, si no estaba en la condición de agrado del Eterno, él moría. Lo sabemos, lo hemos comentado en varios Bamidbar. Ahora imaginémonos una persona, un soldado, porque realmente no era un levita. Él fue un hombre que estaba al lado del Arca de la Alianza y el otro la conducía. Dice que en una carreta. Quizás realmente el contexto no debía de haber pasado así, ¿verdad? Debían de haber estado los levitas allí y no estuvieron. No estuvieron en el orden que debían de estar. Y precisamente David lo menciona en otro relato de Crónicas, que iban a llevar el arca de la alianza y le dice, llévenla ustedes, los levitas, dice, porque el Eterno, porque la vez pasada Yahweh hizo brecha en nosotros por no llevar, por no hacerlo en el orden que Adonai había ya establecido. En este caso no sabemos las circunstancias por qué la llevaban ellos, pero el detalle aquí es la enseñanza y la esencia que nos deja este relato. Los levitas, dice David, ustedes han sido escogidos para llevar el arca de la alianza. Llévenla ustedes. Esto está en el capítulo 15 de Primera de Crónicas. Entonces, si nosotros, de igual manera, podemos tener nosotros precisamente lo que es la mejor intención para poder hacer las cosas en la Keila, en nuestros ministerios. Pero si nosotros no estamos obedeciendo las indicaciones, entonces nosotros podemos correr el riesgo también, pues aquí lo dice, de morir. No de una manera física, pero podemos, ¿qué significa morir? Significa dormir. Tener la muerte significa un dormir espiritual, un dormir, o sea, estar como separado en la muerte. Una persona que está espiritualmente vivo, pues es aquel que alaba, adora, hay movimiento en esa persona. Pero dice, los muertos no le alaban, los que al sepulcro van, porque ellos no le alaban, más bien ellos están en un ambiente pestilente, porque esa es la crítica, la división, lo que está ocasionando la diferencia de la vida espiritual, la muerte. En nosotros, o sea, no vamos a morir físicamente como Usa, por supuesto, pero si nosotros fallamos en algún punto que no se nos ha dicho, entonces nosotros podemos provocar precisamente algo grande, como la enseñanza del caballo y el jinete. Se puede perder un reino. Nosotros hemos sido llamados a ser reyes, sacerdotes y profetas. Nosotros podemos perder nuestro reinado si nosotros no atendemos a las indicaciones
de esta manera poder quedar precisamente, sí, en el orden, ¿no? En el orden que Adonai ha establecido. Entonces, de esta manera sabemos que el Eterno a veces, varias veces en su Dabar Kodesh ha sido muy fuerte. En esta ocasión también lo es, pero es precisamente para darnos a nosotros una enseñanza de vida, una enseñanza importante. Lo que mencionó David aquella vez en Crónicas, que los invito a que lo lean, dice, ustedes han sido escogidos por Yahweh, ustedes llevan el arca de la alianza. Entonces, dice, porque la última vez, dice, Adonai hizo brecha en nosotros. Aquí, ¿qué se refiere? Bueno, podríamos decir que la tierra se hace la brecha. Cuando se está preparando la tierra para poder sembrar o simplemente se hace un camino, ¿verdad? Se corta la tierra, se corta. Se hace un hoyo ahí en la tierra. Entonces, a eso le llamaba David brecha. En esta ocasión, pues, por eso se le llamó la brecha de Usa, porque en ese momento, pues, recordando que todo hombre es como la tierra, se hirió la tierra. Se hirió la tierra a causa de una desobediencia. Entonces, qué fuerte está esto, pero nos recuerda precisamente a que nosotros podamos llevar a cabo las cosas en el orden que el Eterno quiere, que aun cuando no tengamos las mejores intenciones, porque sabemos que el Eterno ve el corazón. O sea, lo sabemos nosotros, que el Eterno es justo y ve el corazón, pero también en esa buena intención podemos provocar cosas que pueden resultar dañinas, y no nada más a nosotros, sino a otros. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que tener, sí, bastante cuidado, porque aquel jinete que llevaba esa noticia importante, no nada más se perdió él, sino se perdió todo un reino. Un reino que conlleva a muchas personas que dependían de ese mensaje. No nada más era un rey, se perdió una guerra, se perdió muchas vidas. Entonces, que nosotros podamos tener cuidado en esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia. Por eso la Dabar Kodesh nos dice, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Si nosotros atendemos esos detalles pequeños, podremos un día hacer detalles grandes y poder ser fiel en más. Que nos dice la Dabar que el Eterno da talentos, ¿verdad? Y si es fiel, ha sido fiel, te daré más, dice Adonai. Pero si no somos fieles, también Él nos quitará esos talentos y se los dará a otro. Entonces, por eso, qué importante recordar esto, que nos puede hacer una gran diferencia en el resultado. Y más cuando estamos trabajando en común, en una misión, por un objetivo de una comunidad, la comunidad que es la Keilah. Entonces, en ese aspecto, nosotros sabemos que no se trata de una vida física, la que está en juego. No se trata de una vida física que está en juego nada más, nuestra vida, por decirlo. Se trata de muchas vidas.
Y no es nada más una vida física, porque en algún momento todos, pues llegaremos a dormir, ¿verdad? Pero más que nada está en juego la vida espiritual de nuestro Sahim, que en un detalle que se nos va, se provoquen situaciones que nos pueden traer pues consecuencias. Por eso el Eterno nos invita a que seamos fieles en los detalles, que si el Eterno nos permite un servicio, que lo valoremos, que recordemos que no por ser un pequeño servicio es insignificante. Aparentemente puede ser insignificante, pero todos los servicios que están en Keila son importantes. Como veíamos hace un momento, aún los que no se ven. De hecho, pueden ser más importantes porque están sosteniendo a los demás en cierta manera. Claro, el que sostiene es Yahweh. El que sostiene es Adonai, el que lleva a cabo todo, ¿verdad? Respalda y sostiene. Pero, por eso, entre muchos, se hace un servicio. Cada quien pone una partecita y trata de poner lo mejor para que se logre un servicio de Shabbat. Y de esta manera, pues todos podamos salir bendecidos, porque realmente es una bendición recibir el Shabbat, podernos deleitar realmente en Yahweh, y que ese Shabbat realmente sea en la armonía que el Eterno quiere. Eso se logra precisamente en la obediencia, ¿verdad? Que cada uno de nosotros sabemos que nos corresponde y entonces de esa manera hacerlo. Por eso, qué importante que el Eterno esta ocasión nos viene a recordar este punto tan importante. Por eso el desierto de Bamidbar o el Bamidbar, pues realmente nos trae mucha enseñanza a nuestra vida. Son errores que pasaron nuestros hermanos, pero a nosotros nos dan una enseñanza tan grande para poder mejorar, para poder ser mejores, para movernos de la manera que el Eterno quiere, para poder vertir su bendición. Porque mientras nosotros le obedezcamos, seremos bendecidos. Pero si no le obedecemos, quedamos fuera de esa bendición. Y yo creo que a nadie nos gustaría eso. A nadie nos gustaría eso, y más porque detrás de nosotros está nuestra familia. Entonces todos buscamos el poder estar en ese orden, en esa obediencia, en esa verajá que nos trae la obediencia. Porque el Eterno nos dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Entonces, aquí nosotros escojamos la vida en ese orden, en esa disciplina que el Eterno nos ha dado, ¿verdad? Porque sabemos que Adonai es orden. Entonces, aquel hijo que el Eterno toma, ¿qué dice? Él lo azota, ¿verdad? Lo azota porque lo está tomando para sí. Lo disciplina y lo ordena, porque lo está tomando, lo está haciendo suyo. Y si nosotros, el Eterno, no nos está disciplinando, no nos está guiando, no estamos pues viendo, o sea, que de repente, o sea, como que la vida es muy fácil, quizás a lo mejor no estamos tan cercanos al Eterno, porque en la vida del creyente que tiene un compromiso
con el Eterno, siempre va a haber desafíos, porque el Eterno siempre está perfeccionando a su cuerpo. Y el buen juez por su casa empieza, y Adonai es buen juez. Entonces él está atento a su pueblo, está atento en qué momento hay necesidad de poner disciplina, en qué momento consolar, en qué momento levantar, en qué momento dar la victoria. El Eterno no se duerme ni dormirá. Él es el guardián de Israel. Lo sabemos, ¿verdad? Y lo recordamos. Entonces, que podamos nosotros, a través de este relato, que nos podamos, si no lo estamos haciendo, que lo podamos hacer. Nunca es tarde, ¿verdad? Si lo estamos haciendo, pues Baruch Hashem. Pero hay que tenerlo en cuenta y recordarlo. ¿Por qué? Porque todos estamos en una perfección constante. El Eterno nos está perfeccionando constantemente, precisamente para poder llegar a la estatura del varón perfecto y poder llegar a ser esa novia que él anhela. Esa novia que así, con esa preparación, ¿se acuerdan? Que el Eterno ordenó, dice, guía, dirige, instruye, enseña a Leví, enseña a los levitas para que puedan servir en mi morada, que puedan ministrar todos los servicios de una manera correcta. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la relación con Yahweh. Entonces, lo más delicado aquí es la relación con el Eterno. Lo más importante que tenemos nosotros delante de nosotros, si se nos ha puesto una mesa delante de nosotros para poderla tomar, es precisamente la relación de Adonai. Poder entablar una comunicación con Él y poder tener una relación íntima, que es lo que el Eterno desea de cada uno de nosotros. Que nosotros podamos llegar a realmente tener esa experiencia de relación con Él y podamos ser cercanos a Él. Ese fue el sacrificio, la razón del sacrificio perfecto de Mashiach. Entonces, por eso Él pone por eso Él pone las reglas. Por eso él dice, esto se va a hacer de esta manera. Habló Yahweh a Moshe y dijo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, leído esa expresión? Y es precisamente por eso, porque el Eterno da su orden, dice cómo se van a manejar las cosas. Y entonces de esta manera es como se hace. Pero el Eterno primero nos dice a nosotros, nos hace saber cómo quiere las cosas. Porque Él es Elohim justo y no nos va a pedir algo sin enseñarnos a dárselo. De qué manera Él quiere que nosotros lo presentemos. Tenemos las fiestas Kadosh. ¿De qué manera el Eterno quiere que se realicen las fiestas Kadosh? ¿De qué manera quiere el Eterno que se haga un servicio? ¿De qué manera lo quiere? Todo es en pos del orden que el Eterno ha dado. Y de esta manera, nosotros poderle servir en ese orden y poderle agradar. Porque Él nos está invitando a entrar en el reposo Kadosh. Él nos invita a celebrar una fiesta Kadosh donde Él es el anfitrión. Pero para ello hay reglas de una cita. Una cita a esa fiesta
reglas a esa cita del Shabbat. ¿Por qué? Porque Él es el anfitrión. Él nos está invitando a entrar a su reposo. Y por eso nosotros atendemos a esas reglas que el Eterno da a su pueblo para poder en esa relación, en esa cita importante, poder acercarnos más a Él. Porque es una cita, es como una cita romántica con el amado. Entonces, en esa cita romántica, en lugar de alejarnos, más bien acercarnos al amado. Entonces, qué importante es que nosotros cuidemos los detalles que al amado no le agradan para que nuestra relación con él vaya creciendo y se haga más cercana cada vez. Eso es lo que el Eterno quiere. Eso es lo que el Eterno desea de cada uno de nosotros. Entonces, pues, así pues hemos llegado a lo que es el final de esta emisión de Bamidbar. Esperamos que haya sido de verajá para vuestras vidas. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta tarde y esperamos en Yahweh el poder próximo lunes a las 5 de la tarde poder tener otra emisión del Eterno y recordar juntos el Bamidbar y refrescarnos a través de su Dabar. Saciar esa sed a través de su enseñanza. Entonces, pues, toda la cada uno de vosotros que nos acompañaron a Jim Javerín en esta tarde de Bamidbar. Les recuerdo que también tenemos lo que es el programa de nuestro Mike el día de mañana, martes, a las 6 de la tarde, para poderlo sintonizar y poder también tener una enseñanza de vida. Pues muchas gracias a cada uno de vosotros. Les mando un abrazo en el Ruach HaKodesh. Y por cierto, algo muy importante. Les mando un dibujito de lo que es cuando Usa trata de sostener lo que es el arca. Y en ese momento, lo que le provoca perder su vida. Se las mando en este momento para que la puedan tener y pues Shalom Ubraja. Sigan disfrutando de lo que es la transmisión, la programación de KMC Internacional Radio. Y bendiciones para cada uno de vosotros en el Ruach HaKodesh. Shalom. Lehitraut.